Buenos días, estimados estudiantes del Colegio Verde Brecht. En esta oportunidad vamos a recordar algunos pasos importantes para el desarrollo de nuestra conferencia. Ustedes saben que en una conferencia es muy importante el uso de muchos elementos, como tiene que ver la voz, la expresión gestual y el dominio del tema. Veamos algunas características propias de esta conferencia. Cuando vamos a realizar la conferencia, debemos de considerar algunos aspectos importantes. El ponente debe manejar, obviamente, un conjunto de cualidades y habilidades expresivas. Es decir, no solamente debe conocer su tema, sino que también debe saber qué mecanismos o bajo qué estrategias va a dar a conocer esos conocimientos. Y en ese sentido es muy importante el sistema de manejo de habilidades, ¿no? Muchas habilidades generalmente son aquellas que están relacionadas con la voz, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con el gesto, tiene que ver mucho con recursos como las preguntas retóricas, ¿no? El contacto visual que se establece con el público. El sistema de conocimientos también va a ser un elemento importante. Mientras más conozcas tu tema, mientras más hayas investigado y tengas fuentes de información que has utilizado en tu texto, eso te permitirá tener mayor confianza a la hora de explicar o profundizar un determinado tema. El ponente, en este caso ustedes que están en grupos para el trabajo de la conferencia, el ponente debe considerar muchos aspectos. Uno de ellos es el tema del mostrar interés. El ponente siempre tiene que mantener durante toda su exposición el interés, tanto en su público como en su tema, ¿no? Y el interés en el público, ¿qué significa? Mantener un contacto visual. Mientras voy explicando mi tema, voy manteniendo ese contacto visual con mi público. Y dentro del campo virtual también. Voy observando a través de la plataforma, ¿no? A través del Zoom, voy observando a mis compañeros, al público que me está escuchando. Entonces, a través de una mirada atenta. Otro aspecto es a través del gesto, el rostro. Nuestro rostro delata nuestro interés o nuestra apatía, ¿no? Es decir, si estamos muy interesados en querer explicar este tema, nos apasiona, queremos ejemplificar, poner casos, situaciones, entonces se va a notar en nuestro gesto, en nuestro rostro, ¿no? Esa naturalidad y esa simpatía que debemos mostrar a nuestro público. Otro aspecto importante es que este interés también tiene que observar, se tiene que ver, se tiene que evidenciar en nuestro tema, es decir, mostrar un dominio del tema, evidenciar ese dominio. ¿Cómo lo evidencio? Cuando pongo ejemplos, cuando pongo situaciones, cuando hago uso de algunas fuentes de información que he consultado para ampliar, ¿no?, el conocimiento de mi tema. Otro aspecto que es importante es contextualizar. No hay nada mejor que contextualizar un tema para que la persona, en este caso el público, se sienta familiarizado con el tema. Sienta que también en alguna oportunidad se ha hecho ese mismo cuestionamiento o ha pasado determinada situación, ¿no? Para ello es importante el uso de ejemplos y situaciones. Otro aspecto que es muy importante en la conferencia es el uso del lenguaje. El ponente debe manejar un lenguaje, en este caso, por ser un espacio académico, un lenguaje formal. ¿Y qué significa esto? Que en su lenguaje va a mantener una fluidez y entonación adecuada, va a utilizar un vocabulario pertinente, justo ahí viene la formalidad, ¿no? Un lenguaje que responda al uso correcto del idioma, y va a utilizar frases o palabras clave para el entendimiento y comprensión del tema de su exposición. Bien. Hay elementos que son importantes que debemos tomar en cuenta o lo podemos mencionar como momentos de la exposición, ¿no? El primer momento es el momento de la presentación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, buenos días, estimados compañeros, maestra o maestro y público en general. Mantengo mi contacto visual. Empiezo con una pregunta retórica, ¿no?, que concite la atención de mi público. ¿Alguna vez se han preguntado por qué siempre elegimos a los mismos políticos corruptos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué siempre estamos enfrascados en esta misma situación? Entonces,
esta pregunta va a generar y va a concitar atención, ¿no? El público va a querer escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que continúa a partir de esta pregunta? O cómo la resuelve, en este caso, el ponente. Luego viene la introducción, donde vamos a utilizar frases que permitan contextualizar la situación, ¿no? En los últimos años, en la actualidad, un aspecto de nuestra sociedad. O sea, estas entradas van a permitir hacer una contextualización de nuestro tema. Y obviamente el desarrollo, ¿no? En el desarrollo ya vamos a empezar a plantear nuestros subtemas, ¿no? Obviamente de acuerdo a los párrafos que hayamos planificado en nuestro texto. Un ejemplo de ello dice, ¿no? La elección de políticos corruptos recae en la misma población, ya que ellos son los ciudadanos que eligen y seguimos, ¿no? Toda una explicación. Entonces, en todo ese proceso de desarrollo vamos a explicar, pues, si estamos hablando de la corrupción en la política, definitivamente vamos a ver situaciones, de repente hacer una pequeña reseña histórica, ¿no? De a partir de qué periodo de nuestro país podemos hablar de corrupción dentro de la política, quiénes son los representantes, si los queremos llamar así, de la corrupción, ¿no? Quiénes de nuestros gobernantes de repente hoy en día pugnan condena, quienes de repente tienen todavía juicios. Es decir, vamos a poder explayarnos en nuestro tema. Y finalmente llega la conclusión, ¿no? Donde cerramos nuestro tema de exposición. Muy bien, eso es todo, chicos. Gracias.